esta enorme distopía que vivimos, sin precedentes, un cambio revolucionario rápido, absolutamente orientado hacia la transformación absoluta de las estructuras culturales, económicas, sociales, políticas y geoestratégicas. Un cambio de paradigma bajo el signo de un nuevo comunismo. Un comunismo distinto al soviético, pero no menos totalitario. La gente está adormecida, acogotada, sometida, atemorizada. Con el punto de mira, con la focalización de la atención en la preservación de la salud, cosa que es natural, lógica, la subsistencia, efectivamente. Pero mientras tanto están sucediendo cosas enormemente preocupantes. Yo solo voy a citar algunas de ellas. Esta semana hemos vivido un cambio de paradigma humanístico. Ya la vida no tiene razón de ser, la vida ya no es sujeto de protección. En este momento el sujeto de protección es la muerte, o la eutanasia. Esta eutanasia que preserva la posibilidad de decidir sobre la vida o la muerte de una persona, aleatoriamente. La mano de Dios ya deja de estar presente. Es el hombre que dispone sobre la vida. Eso en el régimen nazi lo considerábamos una atrocidad. Pero es que está sucediendo hoy. Y no estamos en un régimen nazi, estamos en un régimen filocomunista en proceso de composición a nivel internacional. Y España es víctima de ello. La ley CELA, otro cambio de paradigma. Ya los padres no tienen derechos sobre sus hijos. Los padres no pueden decidir la educación de sus hijos. Es el Estado totalitario, el que decide cómo ha de educarse, con qué criterios, con qué valores, con qué contenidos de formación, con qué visión de la historia, de la antropología. Todo manipulativo, todo adoctrinador, todo un gran sistema de control mental de las poblaciones. Lo hemos vivido claramente en los regímenes nacionalistas. País Vasco, por ejemplo, donde yo vivo. Hemos visto cómo se ha cambiado el paradigma cultural de conocimiento de la realidad histórica y del conocimiento de la realidad presente, bajo el signo de la inducción de nuevas formas de pensar, perfectamente estructurados y mediante una ingeniería social. El control del Poder Judicial, rompiendo uno de los elementos claves de los sistemas democráticos, que es la división de poderes. Primero con la Fiscalía, ahora tratan de controlar el Consejo General del Poder Judicial. Cambia, por ejemplo, el Código Penal, de tal manera que, el Código Procesal más que penal, y también el penal, por cierto, porque ahora quieren que los piquetes violentos no sean penalizados, no sean sancionados, no sea un delito. Quemar calles, quemar contenedores, hacer barricadas, coaccionar a los trabajadores que quieren ir a trabajar porque no están de acuerdo con una convocatoria X de movilización. Sovieticismo puro. Esto es un régimen prosoviético. ¿A dónde vamos? ¿Lo han pensado ustedes? El control total de los sindicatos, el control total de los poderes de la calle, la vuelta al estado de la naturaleza, de Hobbes, no del estado de derecho, la vuelta atrás hacia el estado de la naturaleza, que tenga la fuerza de la calle, la fuerza de la violencia, la fuerza de la agresión, la fuerza de la coacción, como en tiempos de ETA en el País Vasco, de nuevo. Por eso el Partido Socialista se la niega tanto con Bildu. Ya es de los suyos. Partido Socialista y Bildu es lo mismo.
víctimas. Racionad. Están masacrando vuestra dignidad. Es así. Este es un régimen que aboga por el delito, la violencia, la invasión del migrante ilegal, la reducción de las condiciones de trabajo, o sea, la vuelta atrás en el progreso social, el progreso de las condiciones laborales de los trabajadores, porque es la sustitución de la mano de obra, mano de obra barata. Esto es la lateralidad cruzada de la izquierda. Dicen de defensa de los trabajadores, partido obrero, pero ¿dónde está lo de obrero? ¿Dónde está lo de obrero? Porque la forma de amparar a los trabajadores es otra, no destruyendo empleo, no subiendo el salario mínimo interprofesional cuando resulta que no hay condiciones para hacerlo, porque subiéndolo se destruye el empleo. Pero es que ustedes no se dan cuenta, trabajadores, por favor. Bueno, muchos de ustedes sí, pero hay una gran parte sometido a los sindicatos, que ya no son sindicatos, son extremidades del poder económico internacional, de la élite internacional, de la élite económica transnacional. Por favor, piensen, por favor, piensen por sí mismos. Todo esto en un contexto de control de medios de comunicación, de una gestión desastrosa del coronavirus, voluble, cambiante, con criterios incoherentes. Una vez nos dicen que las mascarillas no sirven, luego que hay que llevarlos todos, que es esencial, ya no tiene importancia la distancia social, sino la mascarilla. Ya no tiene importancia llevar guantes en las manos, antes sí. Y no voy a seguir, porque el coronavirus estamos hartos de oír. Otra cosa es que analicemos adecuadamente. Esto es una descomposición del régimen del 78, del régimen constitucional. Nos lo están cambiando, nos lo están modificando sobre la marcha. Nos van a implantar un sistema que no tiene nada que ver con el constitucional. No, es otra cosa. Es otra cosa. Esto es un sistema revolucionario, insisto, y ahora lo voy a demostrar. Y la destrucción de la economía, señores, la destrucción de la economía es... La destrucción del sistema económico nos lleva a esa distopía también económica en la que los trabajadores van a estar en plenas condiciones como estamos hablando. Los sueldos, los salarios no van a ser lo que dicen que va a ser, porque tener trabajo va a ser un privilegio. Y da lo mismo lo que cobran ustedes, va a ser un privilegio de unos pocos, porque la robotización de la economía va a ser bestial, brutal. Y la traslación de la riqueza producida por el esfuerzo del trabajo, la plusvalía, según Marx, del trabajo, nunca como ahora se va a trasladar más a muy pocas manos. Estos son un fraude, no son izquierda, son esbirros del poder internacional. Nos quitan la soberanía, no nos dejan que nosotros decidamos nuestro futuro. ¿Y de dónde viene todo esto? Vamos a verlo. Vemos aquí una página web de la Linterna Azul que alerta sobre la situación de los países que estamos sometidos a una transformación, a un gran cambio, a una eliminación de la libertad y de la democracia, para llevar a una distopía, a un sometimiento, a una tiranía bajo el signo del poder chino,
Entonces, esta página nos pone en antecedentes sobre lo que está ocurriendo en Hispanoamérica, que es lo mismo, calcao, a lo que ocurre en España. Vamos a ver en esta página los 20 puntos tratados en la reunión del Foro Sao Paulo en el 1 de octubre de este año. El primero dice: después de la pandemia se propone desarrollar el plan estratégico de la desestabilización, generar movilizaciones masivas, continuar en todos estos países la organización y formación de la Guardia Paramilitar, proponer las reformas constitucionales para facilitar la toma del poder. Hemos penetrado las luchas de la equidad de género y el racismo, los sectores esotéricos, o sea, masonería, dicho de otra manera, control de medios y redes de manera progresiva, redes de Internet, por supuesto, Twitter, Facebook, etcétera, ya están controlados. La agenda progresista debe promover el aborto libre y el consumo de droga. Venezuela, Venezuela, a España está llegando. Impulsar la ideología de relatividad de valores para destruir los valores tradicionales. Crear proyectos de símbolos nacionales, convertir en casos de crímenes policiales en bandera popular, como ha ocurrido en Estados Unidos, con el Black ese famoso. Intensificar las campañas de culto al líder. Ahí Zapatero, ahí Sánchez está. Reforma de la educación, ley CELA, enfocada en el adoctrinamiento de la lucha de clases. Manipulación de la escuela. Crear las células de control ciudadano con autoridad localizada. Destrucción de todos los partidos políticos no comprometidos con nuestros postulados. Caso de Vox, persecución a Vox. Sembrar en todas las instituciones infiltradas de izquierda e impulsar estructuras paralelas a los entes del Estado. Lo estamos viendo. Crear mecanismos de trazabilidad del dinero por vía tecnológica, es decir, acabar con el dinero físico. Invasiones masivas, caso de la inmigración provocada, inducida, que está llegando desde Canarias. Empobrecer la sociedad para mantener el control social, esto sí que es grave, estamos viviéndolo. Como ven, el constructo de la Agenda 2030, que tiene como punto de vista o de mira la falaz conservación del planeta, considerando que sobramos por lo menos la mitad de la población mundial y considerando que si no se reduce esa población mundial, el medio ambiente se destruye y por tanto se destruye la vida en el planeta, lo cual es una falacia. Hay grandes extensiones del territorio mundial, de los continentes, que están todavía sin poblar. En España hay extensas zonas del territorio que están despobladas, pueblos que están deshabitados. Toda la concentración demográfica está en las grandes ciudades, en las grandes urbes. Y por tanto, es una falacia que el territorio se está despoblando y se está angostando, se está destruyendo. Sí que es verdad que hay un cambio climático, un calentamiento. No voy a cuestionar yo algo que no sé, que sea causado por el hombre, porque mientras nos están diciendo que hay calentamiento global,
No hay manera de que retiren los plásticos innecesarios de de las grandes plataformas comerciales que envasan en plástico, y las cantidades industriales de plástico que se vierten a los vertederos de basura. Eso sí que es un problema, y sin embargo nadie pone la focalización del problema ahí, en la contaminación del medio, lo que supone grave peligro para la salud pública. Pero están en otra cosa. Están intentando el control mundial de las poblaciones. Es otro tema muy distinto. Muy distinto. Y lo que hemos visto del Foro Sao Paulo es la traslación de la agenda sociocomunista, agenda comunista, ligada a la concentración máxima de capital que ha habido en la historia, en pocas manos, en esas élites internacionales, unido en una unidad estratégica para modificar el equilibrio internacional, geoestratégico, y las soberanías nacionales, para trasladar esas soberanías a la decisión de unos pocos que toman acuerdos y deciden por los demás, eliminando las democracias occidentales y privándonos de la capacidad de determinar nuestro futuro como personas y como colectividad, anulándonos la individualidad y sometiéndonos a una masa conformada cognitivamente a su gusto y manera, nos apunta hacia una situación en la que la humanidad está perdida. La humanidad está perdida.